Amén. Vamos a compartir la palabra y le he titulado Principios de Prosperidad. El domingo pasado compartimos algo, ¿verdad?, referente a finanzas sanas. Cómo el Señor quiere, anhela que tengamos todos, cada uno de nosotros, finanzas sanas. Y esta es una continuación de eso. Estos temas, para algunos, ¿verdad?, en algunas iglesias es un tema sobreenfatizado. Es decir, casi cada domingo se está hablando de este tema, ¿verdad? En otras iglesias es un tema olvidado, es decir, nunca se habla. Y nosotros queremos ser una iglesia que maneja o que administra todo el evangelio del Señor. Es decir, no es el único tema, pero sí es uno de los importantes. Por eso lo estamos enseñando y debemos de aprenderlo. Amén. Bienvenidos a los que nos ven a través de las redes y les agradecemos su presencia y alístense para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos una vez más esta linda mañana. Desde que llegamos pudimos sentir el aroma de tu presencia, Señor. Gracias, gracias porque este lugar es un altar, este espacio es un altar, lo hemos dedicado para ti, hemos visto tu poder y tu gloria actuar a favor de tu pueblo, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que quizás por primera, segunda vez vienen y saben que desde que entran por este portón, Señor, frontal, pueden sentir algo diferente. Y no es otra cosa sino tu presencia en medio de nosotros. Sánanos, Señor, libéranos, Señor, límpianos, Señor, guárdanos, Señor, y danos de tu gloria y de tu gracia. Lo recibimos en fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así es, el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo próspero. El Señor quiere que el Señor sea un pueblo que viva bajo bendición. Y nosotros en su palabra podemos descubrir esos principios que nos ayudan y que nos llevan a ser un pueblo diferente, porque ese es el plan de Dios, que seamos un pueblo diferente. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? Iglesia no es un edificio, aunque en la jerga popular ahora la entendemos así, pero iglesia no es un edificio. Iglesia viene de un vocablo griego que significa o que es eclesía, que significa pueblo sacado de, es decir, un pueblo que ha sido apartado. Entre todos, la gente del mundo, Dios nos ha apartado, nos ha sacado para vivir distintos, para vivir bajo su bendición, para vivir bajo su gracia, para no vivir bajo desesperación, para no vivir bajo los estándares de este mundo, sino vivir bajo la gloria, la gracia, la sabiduría de Dios. Y eso incluye también para nosotros algo que se llama prosperidad. Y la prosperidad no necesariamente es solamente dinero. Ahorita lo vamos a aprender. Pero para tener y vivir estos principios de prosperidad, no se supone que solamente hagamos cosas. Es decir, no se trata solamente de hacer cosas, sino de ser alguien. Yo tengo que ser alguien, tú tienes que ser alguien. Es decir, tenemos que ser hijos de Dios, rendidos a su voluntad. Y entonces de dentro de nosotros surge el deseo de vivir por Él y para Él y bajo sus leyes. Amén. Es bien diferente, ¿verdad? Porque quien está haciendo las cosas solamente por fuera, es como decimos, ¿verdad?, que habla de los dientes para afuera. Así también cuando hacemos algo, puede ser que solamente sea por fuera, pero por dentro no estamos viviendo así. Dios quiere que vivamos estos principios más que hacerlos. Amén. Dice una cita del doctor Larry Burkett, dice: la forma en la que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual que interna. ¿Se fijan? El dinero es un elemento muy importante, no es el elemento más importante, pero es importante. Y entonces la manera en la que manejamos nuestro dinero demuestra. Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y al Señor le importa nuestro corazón.
A Dios le importa nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón se lo entreguemos a Él y no al dinero. Entonces, ¿qué o quién es nuestro tesoro? Si Jesús es tu tesoro, si Dios es nuestro tesoro, entonces se manifestará en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de cómo administramos el dinero. Algunos de nosotros podemos revisar, y como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que a veces ni sabemos en qué estamos gastando o invirtiendo el dinero, pero podemos revisar haciendo una lista exhaustiva y saber a dónde se está yendo, a dónde le estamos dedicando nuestro dinero, y posiblemente íbamos a encontrar que ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que, verdad, no te duele gastar? ¿Qué es lo que no te duele invertir? Para cada uno de nosotros hay algo que dices, ¿verdad? Yo no, con esto no me detengo, ¿no? Sí. Y tú sabes que, ¿no? Mis hijos y mi esposa saben que con los instrumentos de música yo a veces no tengo límite, ¿no? Y me hacen carrilla y me dicen, cada vez que vamos a Estados Unidos, que nos toca ir, ¿verdad? Me dicen, ¿qué te vas a traer ahora, papá? ¿Verdad? ¿Qué micrófono vas a comprar? ¿Qué instrumento vas a traer? Y me traen. ¿Por qué? Porque ahí está en parte mi corazón, ¿sí? Y entonces algunos tienen su corazón en su casa y solamente están comprando cosas para su casa y su casa y su casa. Otros lo tienen en el auto, en su carro o en varios carros. Otros, no sé. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí también está nuestro corazón. La palabra shalom es la palabra de donde se traduce prosperidad. Shalom es una palabra hebrea y significa la prosperidad. Esta a la que se refiere shalom incluye paz mental, gozo y alegría, matrimonio bendecido, salud abundante, éxito en los negocios, hijos y nietos, sabiduría para administrarse, expansión territorial, influencia y riquezas materiales. ¿Se fijan? Todo eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos ese shalom, esa prosperidad, pero no solamente tiene que ver con dinero. Eso es una parte, pero no lo es todo. Amén. Pues ¿de qué serviría si no tanto dinero o mucho dinero si no tenemos salud, si no tenemos matrimonio, si no tenemos familia? ¿Sí? ¿De qué serviría? Amén. Imaginen una familia, una persona que tiene una familia, un hombre que tiene una familia. Este es un ejemplo, ¿verdad?, que me acabo de inventar, pero ténganme paciencia. Imagínense que gana 20,000 pesos mensuales y de esos 20,000 pesos él usa normalmente para pagar todos sus gastos familiares, ¿verdad?, entre 15 y 16,000 pesos mensuales. Y entonces el resto, los 4 que le quedan, uno los ahorra y otro los invierte y lo va llevando así, ¿verdad? Y tiene tiempo para estar en su casa, trabaja 8 horas solamente, está con sus hijos, está presente en casa, tiene un matrimonio que está atendiendo. Y ese es un caso, es una persona. Pero imagínense otro que gana 100,000 pesos, pero debe mucho más de lo que gana. No le alcanza el tiempo, tiene que estar siempre metido en el trabajo y está siempre dándole todas sus fuerzas. A veces no duerme o normalmente no duerme por estar metido en eso. Y no sabe de sus hijos, no sabe de su casa, apenas si los ve un rato antes de dormirse y quizás en la mañana. Y yo pregunto, ¿quién será verdaderamente o tendrá una prosperidad de los dos casos? ¿Quién se imaginan ustedes? El primero, ¿verdad? El primero, así es. Puede tener menos, puede ganar menos, pero tiene todo lo demás y todavía le alcanza para un poquito más. En cambio el segundo se está consumiendo a sí mismo, aunque gane más, pero no le alcanza, y debe más. Entonces esa no es prosperidad. Amén. Y el primero seguramente irá aumentando y aumentando y aumentando. ¿Sí? El primer principio de prosperidad es el principio de la fe. El principio
de la fe. ¿Cuántos saben que fe y temor, fe y miedo son conceptos extremos, ¿verdad? Así como cuando alguien tiene miedo de lo que puede venir, de lo que puede suceder, ese es contrario precisamente a la fe. Dicen que en un matrimonio la mujer era un tanto demasiado precavida y casi todas las noches al principio de ese matrimonio le decía al esposo: hoy estoy oyendo sonidos, estoy oyendo algo, parece que anda alguien. Ve a ver allá a la cocina, ve a ver, asómate. Y el hombre, pues así bien lindo como yo, se levantaba con mucho gusto a las 2 de la mañana para calmar a su esposa y pues no encontraba nada, ¿verdad? Y eso seguía ocurriendo, pasaron los meses, pasaron los años, pasó el tiempo, ¿verdad? Y ahora pues a lo mejor un poquito más espaciado, a lo mejor que una vez a la semana le decía al marido: levántate, estoy oyendo algo, no me voy a poder dormir hasta que te levantes y me digas si no hay nadie. Y el esposo, ¿verdad? Después de 30 años, pues fue, y resulta que lo tenían encañonado al amigo, ¿no? Cuando se levantó y el que tenía la pistola le dice: no hagas ruido, nomás dame todo lo de valor que tengas. Y el hombre le da todo lo que puede. Y cuando va a salir le dice: hey, espérate, necesito que presentarte a mi esposa, te ha esperado 30 años. Déjame tomarte una foto con ella. Sí, el temor es contrario a la fe. Amén. Y el temor nos puede invadir, nos puede tener allí. Dice Habacuc, un capítulo un profeta que escribe un libro muy pequeño, pero muy poderoso. ¿Sí? De hecho, uno de los versículos que voy a leer aquí es la base de todo el Nuevo Testamento. Imagínense. Todo el Nuevo Testamento está basado en este versículo de Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hasta ahí vamos a ver tantito aquí. Habacuc inicia su escrito haciéndole preguntas a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué están las cosas así? ¿Por qué está el mundo así? ¿Por qué el malo prevalece sobre el justo? ¿Por qué el impío es más fuerte que el justo? ¿Por qué las cosas están así? Están volteadas, la violencia que veo por todos lados. ¿Por qué? Pareciera una situación igual a la que tenemos ahorita, ¿verdad? Y Habacuc le pregunta a Dios, y Dios no le responde directamente, ¿verdad? Pero este es el versículo que les menciono, el capítulo 2, versículo 4. Le empieza a hablar Dios sin responderle directamente, pero le dice esto, le dice: el impío tiene el alma torcida, pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Amén. Es decir, la fe es un modo de vida. La fe es una manera de vivir. ¿Sí? Y cuando tenemos fe, le estamos creyendo a Dios por cosas buenas, por cosas mejores. Y aunque nos sucedan cosas duras y difíciles, decimos: Señor, tú sabes por qué. Yo no entiendo esto, yo no sé qué está pasando, pero yo tengo la fe suficiente para dejar mi vida en tus manos. Y yo sé que dice tu palabra que todas las cosas son para mi bien, aún aquello que no entiendo y aún aquello que no quiero en mi vida. Señor, yo creo que tú estás obrando en mí tu perfecta voluntad. Por eso dice: el justo por su fe vivirá. Es decir, el Señor le dice: no me preguntes más, a Habacuc. No estés atormentándote con tantas preguntas. Vive por fe. Vive por fe. Y así el Señor nos dice a nosotros: para prosperar tienes que vivir por fe. Amén. Amén. Así es que ese es el primer principio, ¿verdad? Que vivamos por fe en el Señor
y en su palabra. Y entonces vamos a ver cómo las cosas alrededor de nosotros, ¿verdad? Todo lo que ocurre viene por por el permiso de Dios, y estamos bajo su gracia y bajo su bendición. Amén. Había un hombre también que era muy ateo y tenía a una viejita de vecina ahí en el edificio, y esta viejita era muy creyente y siempre este hombre trataba de molestarla o de hacerle algo, ¿verdad? Porque no le caía bien. Y un día esta anciana estaba orando en su casa y se alcanzaba a oír hasta el otro lado lo que la anciana estaba orando, y le decía: Señor, ya no tengo que comer, por favor ayúdame, no sé qué va a pasar, me voy a morir, Señor ayúdame. Y este hombre dijo: ya sé, dijo, ¿no? Entonces fue y compró una despensa y la puso en la puerta, y entonces tocó la puerta, y esta mujer salió, y cuando vio la despensa dijo: Dios mío, gracias porque tú me mandaste esto. Y el hombre salió y le dijo: hey, no fue tu Dios, fui yo. Y entonces la mujer dijo: gracias, Dios mío, porque al mismo Satanás mandas para que me alimente. Sí, porque esa es la fe. Amén. Todo lo ves con los lentes de la fe, todo lo que pasa, todo lo que sucede en tu vida, ¿verdad? Aunque parezca que no, Dios lo usa para bien y para bendición. Amén. Dice el doctor Adrian Rogers, o decía, porque ya falleció el pastor, hay una frase, dice: la preocupación es contraria a la fe, es una forma sutil de ateísmo. ¿Cuántos quieren ladrar conmigo? Wow. ¿Sí o no? Porque cuando uno se preocupa, en realidad lo que está diciendo: Dios mío, este problema es tan grande que ni tú me puedes ayudar. Qué mala onda. Se te salió, Señor, de tus poder, de tus límites. Y entonces, ¿qué hacemos? A preocuparnos. Y el Señor dice: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, sino que sean conocidas sus peticiones en oración y ruego, con acción de gracias. Dice: ¿por qué debemos de orar con acción de gracias? Porque cuando oramos debemos decirle: Señor, gracias porque tú me escuchaste. Así es que en esas dificultades que tienes, déjalas en la mano de Dios y desapégate de toda preocupación. Créele al Señor, Dios va a obrar. Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Quizás no lo haga en el tiempo que tú quieres, quizás no lo haga en el momento, pero Él lo va a hacer si tú lo crees. Amén. Así es que vamos dejando la preocupación a un lado, porque es una manera de ser ateos. Y yo creo que ninguno en este salón, en este auditorio, somos ateos. Amén. Número 2, el principio de la prioridad. Número 1, el principio de la fe. Número 2, el principio de la prioridad. Y se basa en esta pequeña frase: Dios es primero. Dios es primero. Él espera que nosotros vivamos siempre dándole a Él no un lugar en nuestra vida, sino el primer lugar de nuestra vida. Él espera ver eso en nosotros. Él espera que actuemos de esa forma, de esa manera, todos los días, siempre. Amén. Y voy a leer unos versículos de Lucas 12. Dice: entonces les contó esta parábola: el terreno de un hombre rico produjo una extraordinaria cosecha. Así se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré, ¿qué dice? Con el énfasis ahí, mis graneros, y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. ¿Se fijan? Solamente este hombre pensaba ¿en quién? En él y sus cosas y sus bienes, ¿sí? Y luego dice: y diré, alma mía. Otra vez, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo que: necio, esta misma noche vienen a reclamar tu vida. Es decir, ya se te acabó el
corrido, ¿verdad? A colgar los tenis, Señor. Entonces, fíjense cómo este hombre pensaba solo en él y en su mente no estaba Dios para nada. Ni siquiera una parte de sus pensamientos estaba Dios. Y la Biblia dice que el versículo 10:4 de Salmos dice: el necio por su presunción no busca a Dios. De hecho, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Caminos torcidos, ¿sí? No busca a Dios ni tiene en cuenta a Dios para nada. Y a veces nosotros pensamos, bueno, cuando recibimos nuestro dinero, ¿verdad? Que intercambiamos por trabajo, muchas personas, incluyendo cristianos, no tienen en su mente a Dios. Y piensan, ¿verdad? Bueno, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que dar aquí, tengo que dar allá. Y Dios no aparece. Pero Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser el primero. Aún en nuestra administración financiera. Él está esperando ver que nosotros actuamos en fe. Y entonces al recibir lo que viene de parte de nuestros ingresos, el Señor espera que lo primero sea para Él. Lo primero. Es decir, Dios mío, ¿verdad? Antes que hacer cualquier otra cosa, aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas, porque tú eres primero en mi vida. De esa manera le demostramos a Dios nuestra fe. Pero hemos aprendido a vivir de otra manera. ¿Sí? Si todos los creyentes en una iglesia participáramos de esa forma, viviéramos de esa forma, ¿verdad? La expansión del evangelio tendría más alcance. Pero ¿qué sucede? Que muchos de nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Dios no es parte de nuestra vida financiera. Claro, cuando se nos atora la carreta y cuando tenemos problemas y cuando, ¿verdad? Hay circunstancias difíciles que nos vienen, entonces sí, Dios mío, ¿dónde estás? Pero mientras en nuestra vida diaria, algunos, no todos, porque gracias a Dios que muchos sí tienen a Dios en primer lugar en sus vidas, incluyendo sus finanzas, ¿ok? Pero al que no tiene en cuenta a Dios, dice la Biblia, es un necio. Es un necio. Así le dice la Biblia, no digo yo, ¿verdad? Así es que la esposa, si estaba pensando ya, ¿verdad? Con el marido quizás. No. Dios dice esto. ¿Ok? Fíjense, primero de Reyes 17. Dice, al llegar a la puerta de la ciudad, está hablando de Elías, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Era una situación de crisis, no había llovido. Hacía mucho tiempo. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro, le dijo la anciana, la viuda. Estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer comida para mí, para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Y le dice, pero hazme un pan a mí. ¿A mí qué? Primero. Y luego haz para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, el profeta Elías, como representante de Dios en esta tierra, en ese momento, le dice, yo sé que tienes poco, yo sé que ya no te queda nada, yo sé que ya es lo último, pero tráeme a mí un pan primero, le dice. ¿Sí? Entonces, esto estaba probando la fe de esta mujer. Estaba probando su fe. Entonces, ella nos dice la palabra que obedeció, pero el profeta le da una promesa, ¿verdad? Le dice, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro. Y así era.
Dice la palabra que todos los días esta mujer iba y sacaba más harina y sacaba más aceite y sacaba más harina y nunca se acabó. ¿Sí? Porque así es Dios. Amén. Porque Dios es así para aquellos que confían en Él y para aquellos que lo ponen en primer lugar en sus vidas. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. ¿Quieres ver la provisión y la prosperidad de Dios? Pon a Dios en primer lugar. Amén. Número 3, el principio de la sabiduría. Ya llevamos 2. Primero fue el principio de la fe, el segundo el principio de la prioridad, tercero el principio de la sabiduría. ¿Ok? Sabiduría no es lo mismo que inteligencia, se parecen pero no es lo mismo. Segundo de Crónicas 1:6 dice: allí en presencia del Señor Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y en él ofreció ¿cuántos holocaustos? 1000. Es decir, le trajo al Señor una ofrenda extravagante, no una ofrenda cualquiera, sino que una ofrenda grande, 1000 holocaustos, 1000 sacrificios, 1000 animales que ofreció al Señor. Y luego dice el siguiente versículo: y aquella noche Dios apareció y le dijo ¿qué? Pídeme lo que quieras. Wow, ¿no? Sí. El corazón de Salomón, la ofrenda de Salomón, el anhelo de Salomón, la oración de Salomón conmovió a Dios a tal grado que vino y le dijo: pídeme lo que quieras. Y dice el versículo 11: yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. Entonces Dios dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, por tanto sabiduría y conocimiento te daré, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso, qué impactante. Cómo Dios responde cuando le decimos: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame el conocimiento que viene de ti. Dice el libro de Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, dice. Si sientes que no sabes qué hacer, si sientes que no tienes la capacidad suficiente para decidir sobre ciertas cosas importantes en tu vida, pídele sabiduría a Dios y que esa sabiduría te guíe, y esa sabiduría también va a hacer que se multiplican los bienes y las bendiciones. Dice en otra parte, hablando ya del reino de Salomón, dice la palabra que la plata y el oro, dice, en el tiempo de Salomón fueron como piedras. Imagínense, de todos lados del mundo le traían a él. Hace unos meses le compartí a los hombres, no recuerdo, ¿verdad? Pero lo que le traían cada año a él, de todas partes del mundo, traían oro, traían plata, de tal manera que llegaron a ser tan comunes como las piedras. Amén. Entonces necesitamos sabiduría, y hay que pedirle a Dios sabiduría para ser, no tanto para actuar, sino para ser gente sabia. Amén. Número 4, el principio de lo mejor. Lo mejor. Génesis 4, una historia muy conocida. Dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor una ofrenda de lo mejor de su rebaño, es decir, el primogénito más que y escogido. ¿Alguna vez ha pensado en darle al Señor al más gordo y escogido? Sí. Pero este era un animal, ¿no? Que le trajo, sí, le trajo Abel al Señor. Dice que Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra, trajo algo, pero Abel no. Abel buscó cuál era el más, ¿sí? El más escogido,
el más robusto, el mejor de todos, de los primogénitos de los animales, eso fue lo que le trajo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando ofrendamos no debemos de hacerlo de una manera descuidada. ¿Sabes? A veces lo he dicho, yo creo que desde enero del año pasado no lo digo, pero cuando venimos y traemos la ofrenda, ¿verdad? Alguien se encarga de checarla, de contarla, de contabilizarla, y a veces los billetes parecen que algunos están rotos, algunos ya no se ven, están transparentes, algunos, sí, porque también importa la forma. También importa la forma. Parece que se sacaron del hueco más escondido y apenas si se pueden extender, ¿no? O sea, los extiende así el que está contando y los suelta y se vuelven a arrugar. O los más viejos. Entonces, eso importa, hermanos, amén, por lo que dice aquí. Y alguien podrá pensar, bueno, pues yo puedo machacar un billete de 20, de 50 y lo levanto y vale lo mismo. Tiene razón, vale lo mismo, no termina su valor. Pero si queremos hacerlo especial, ¿a quién se lo estamos dando? No se lo estás dando a la iglesia, se lo estás dando al Señor. Entonces tengamos en cuenta eso. Cada vez que vas a ofrendar, no seas descuidado como Abel, como Caín, que trajo, dice, una ofrenda. Ahí como que yo me lo imagino al Caín así como que venía entre sus huertos, y que agarraba una naranja y sin fijarse realmente qué es lo que estaba haciendo, y trajo ahí, ¿verdad? Así lo soltó y dijo, pues esto es para Dios. Y a lo mejor la naranja venía ya podrida, a lo mejor los frutos o los cereales venían en mal estado, pero él no se fijó. ¿Por qué? Por descuidado. Y fíjate lo que dice la palabra, dice el versículo 5, y el Señor miró con agrado a Abel y a su, Dios ve tu ofrenda. Dios ve mi ofrenda. Dios no solamente ve tu corazón, dice que vio primero a Abel y su ofrenda. Y luego dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Sí? Entonces, y ya sabemos que de ahí se desprende el primer asesinato, ¿verdad?, que hubo en esta tierra cuando Caín mata a su hermano Abel. Pero todo lo detonó una ofrenda. Qué importante es traerle a Dios lo mejor. No solamente lo primero, sino lo mejor. Amén. Que no seamos descuidados al ofrendar, que no seamos descuidados al diezmar, sino que preparemos nuestra ofrenda de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque se la estamos dando al Señor. Y gloria a Dios, porque algunitos de aquí se nota que así lo hacen. Gracias, Señor, por eso. Fíjate lo que dice Malaquías 1:8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene ¿qué? Nada de malo, dice. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. Muchísimos años después de Caín y Abel, el Señor les dice, ustedes traen esta clase de ofrendas, ustedes traen esta clase de sacrificios, pero prácticamente les está diciendo, traen lo que no les gusta. Entran a escoger, pero no para escoger el bueno, sino para escoger el malo. Mira, hay que darle un animal al Señor, pues el tuerto dáselo. El que no mira bien, el que tiembla, todo está siempre temblando ahí. Ese llévaselo al Señor, ¿no? Y ahí vienen también temblando. ¿Sí? Porque pues es lo que sobra, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos vamos a comer el tembloroso? Y vamos a estar comiendo así también. ¿Verdad? De algo está enfermo, pues dáselo al Señor, ¿verdad? Y entonces caemos en esa mala postura, en ese mal corazón. Y luego el siguiente versículo dice, a ver, llévaselo a tu gobernante, dice el Señor. Llévaselo al rey,
a ver si te lo acepta, a ver si no te tira con él. Y dice, ustedes han pecado porque han creído que la mesa del Señor es despreciable. Léanlo ustedes. Esa palabra usa, dice, ustedes han pecado porque han creído que la mesa del Señor es despreciable. Es lo que me sobra para Dios. Lo más feo para Dios. Lo que nadie va a querer, lo que no puedo vender, pues. No me van a comprar este animal, no lo voy a poder, pues dáselo a Dios. Al fin y al cabo Dios no dice nada, pero Dios dice, ustedes creen que no tiene nada de malo. Y ustedes creen que yo no estoy viendo eso. Amén. Entonces, otro principio es darle lo mejor al Señor. ¿Estamos aprendiendo algo? Ya nos faltan 15 principios nomás. Ahorita terminamos. No es cierto, faltan 3. Son 7. Quinto principio, el principio del sacrificio. En la Biblia las palabras ofrenda y sacrificio son intercambiables. Muchas veces se dice que trajo una ofrenda, en otras versiones dice que trajo un sacrificio. Es decir, la palabra sacrificio incluye dolor e incomodidad. Una persona que, no sé, tiene muchísimo dinero, que le da 50 pesos al Señor, ¿será un sacrificio? Claro que no, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas, como aquella viuda que relata Jesús, que dio una monedita, la más pequeña moneda, y Jesús dijo, todos los demás echan de lo que les sobra, dice, pero esta mujer echó más que todos. ¿Por qué? Porque echó todo lo que tenía. Yo sé que hay personas aquí que 50 pesos representa un desayuno, representa un día de comida quizás, yo sé. Y ustedes lo dan con el corazón para Dios. Y Dios ve eso. Quizás yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. Y Dios te honrará por tu corazón, ¿verdad? Que sabe que esos 50 pesos, que esos 100 pesos o 200 representan un sacrificio. Pero hay personas que 200 o 500 o 1000 no representan nada. ¿Sí? Pero un sacrificio debe de incluir dolor e incomodidad. Mira lo que dice 2 de Samuel 24:24. Pero el rey le respondió a Arauna. Así se llama el cuate, Arauna. Le dijo, no, insisto en comprarlo, porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por aquel terreno. Esa es la palabra que había una plaga que estaba matando al pueblo, habían muerto muchos y el ángel de la muerte llegó hasta Jerusalén y a punto de empezar la mortandad, David se levanta, ora, busca a Dios, le pide que detenga eso y el Señor le dice, dame una ofrenda. El Señor le hace entender que una ofrenda, un sacrificio especial va a detener eso. Entonces David va y busca el lugar donde le va a ofrendar a Dios ese sacrificio y encuentra un territorio, hay un terreno y pregunta, ¿de quién es este? Este es de un hombre llamado Arauna. Y cuando este hombre viene, le dice, mi rey, yo se lo entrego, usted quiere este terreno, yo se lo doy, con mucho gusto se lo regalo. Y David le dice, no, porque este lugar lo voy a ofrendar a Dios. Entonces yo te lo voy a pagar y te lo voy a pagar por justo precio, no te voy a regatear nada lo que te debo de pagar, porque no daré a Jehová mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Amén. Entonces, cuando damos, nos debe de doler. Cuando damos para Dios, ese es un sacrificio, nos debe de incomodar, nos debe de sacudir un poco. Algunos pensamos, ¿verdad? Otra vez, bueno, le voy a llevar a Dios ahí lo que me sobra. Pero el principio para que Dios nos bendiga con prosperidad es que le demos, pero no de esa manera, sino que represente un sacrificio. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todos están aquí todavía?
ya casi nos vamos. Y espero que estemos aprendiendo algo y le digamos al Señor, enséñanos a vivir así. Enséñanos a vivir así bajo estos principios. A ser así, Señor, de esta manera, de esta forma. Estamos viendo principios para la prosperidad. Número 6, el principio de la inversión. Cuando Dios nos da, Él espera que nosotros invirtamos para que el dinero se multiplique. El dinero tiene esa ley, tiene esa característica, amén, de que se multiplica. Y Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, incluso a gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Tiene la habilidad para multiplicar el dinero. Lo malo es que muchas veces se enamoran del dinero. Pero Dios quiere que invirtamos el dinero que Él nos da. Dice Lucas 19:13, antes de partir llamó a 10 de sus empleados y le entregó a cada uno una buena cantidad de ¿qué? Y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Esta es una de las parábolas, y hay otra que habla de los talentos, ¿se acuerdan? También que le habla a 3 de sus siervos y les da talentos, le dice a uno 5, a otro 2, a otro 1, y les dice, yo me voy a un viaje, hagan negocio, multiplíquenlo. El dinero se hizo para multiplicarse. Ese es uno de las leyes del dinero. Pero muchos de nosotros queremos, ¿verdad?, que se multiplique solo. Recibimos el dinero como en un, dice la palabra, como en un bolsillo roto. Se nos va. Pero Dios espera que aprendamos a multiplicarlo. Dios espera que hagamos algo con ese dinero. Hagan negocio. Multiplíquenlo. Amén. Ayer mis hijas tuvieron una experiencia la primera vez, tanto Dayana como Eli, ¿verdad? Que tempranito se fueron al tianguis, por allá al norte. Juntaron unas cosas de casa y se fueron por allá. Y desde las 6, 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía más o menos, estuvieron ahí y regresaron con casi 3,000 pesos. Fíjense. Y no estuvieron más tiempo, ¿verdad? Pero podían haberse quedado más tiempo, tenían cosas que hacer. ¿Por qué? Porque el dinero se multiplica. Y no honramos a Dios cuando esperemos que todo nos caiga del cielo. A veces la gente dice, bueno, pues si Dios es tan bueno, pues que aquí estoy, que me sostenga, ¿verdad?, que me mantenga. De hecho, la Biblia dice, el que no trabaja, que no ¿qué? Que no coma. No le den comida al que no trabaja. Hacemos de una persona un mantenido. Hacemos de una persona alguien que está mal dirigido. Si siempre lo estamos chipileando y manteniendo. Eso dice la Biblia, eso dice el Señor. Si no trabaja, que no coma. Qué fuerte, ¿verdad? Pero el dinero es para multiplicarse. Y por último, el principio número 7, el principio del ahorro. Principio del ahorro. Y algunos pensarán, pero pastor, ¿de qué está hablando? Si apenas me da y no me alcanza. Por eso estamos hablando eso. Por eso estamos hablando esto. Porque Dios quiere que cumplas con tus deudas, salgas de tus deudas y empieces a vivir de una manera sabia y te quede para ahorrar. A lo mejor te quedan 50 pesos, ahórralos. A lo mejor te quedan 100 pesos, ahórralos. Dios quiere que aprendamos a ahorrar. Génesis 41:34 dice, además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. ¿Sí? Eso es ahorrar, eso es guardar. Y si somos fieles a lo que dice aquí la palabra, dice la quinta parte, deberíamos ahorrar un 20% de lo que recibimos. Un 20%. Es lo que la Biblia nos enseña.
Amén. Entonces, Dios no quiere que estés bajo cadenas de opresión financiera. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que vayas más allá a vivir una vida de prosperidad. Dios quiere. El asunto es que nosotros vivamos bajo sus principios, bajo sus leyes. Aprendamos a gastar mucho menos. Aprendamos y nos apretemos el cinturón. Cuando estamos gastando y estamos dejando ir el dinero nada más así, Dios nos va a pedir cuentas, ¿sabes? Dios nos pide cuentas porque dice que cuando volvió este hombre, aquellos que les había dado el dinero les dijo: a ver, vengan para acá. ¿Qué hicieron con lo que les di? ¿Qué hicieron con lo que les di? Dios te va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da? Amén. Entonces, qué bendición es que Dios piense y nos prometa la prosperidad, el shalom, cuando le obedecemos, cuando vivimos por Él y para Él, cuando no nos duele tanto, ¿verdad? Porque debe doler, pero no nos duele tanto darle al Señor. El señor Proctor, que así se llamaba también, que fundó la empresa Colgate, era un cristiano devoto en los años de 1800, y él empezó a vender su pasta Colgate en las calles y empezó a crecer y a crecer, y él siempre dio su diezmo, él siempre dio sus ofrendas a su iglesia, y creció tanto que después ya no daba el 10%, sino daba el 20%, y después ya daba el 30%. Cuando él murió, él vivía con el 10% y daba al Señor y a las misiones el 90%. El 90% de lo que recibía. Porque él entendió, ¿verdad?, este principio. Hay un principio de generosidad. Hay un principio de generosidad que Dios quiere arrancar de nosotros todo amor al dinero. Dios quiere arrancar de nosotros todo ensimismamiento como este hombre, ¿verdad? Mis graneros, mis cosas, mis bienes, mis almacenes. Que dejemos de pensar así, empecemos a vivir para Él y para su reino. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta bendición que nos das de estar aquí, de recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has planeado para nosotros grandes y maravillosas cosas. A través de tu palabra, Señor, nos muestras y queremos aprender a vivir en fe, Señor. Queremos vivir por fe y para fe. Sí, porque así dice tu palabra: el justo por su fe vivirá. Señor, que seamos esa clase de personas. Que seamos así, Señor, los que te creemos totalmente para todo lo que tú quieres darnos, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por la paz que traes a nuestras vidas. Danos la entereza y el entendimiento para vivir bajo estos principios, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú quieres bendecirnos grande y ampliamente. Gracias, Señor, gracias. Eres digno de adorar, digno de exaltar, digno de darte mi vida totalmente, porque es tuya, Señor. Tú me la has prestado. Yo solamente soy administrador de este cuerpo y de todo lo que tú me has dado. Gracias, gracias. Vivo por ti, para ti. Vivo bajo tus estándares, bajo tus leyes, Señor. Quiero ser cada vez mejor para ti, porque no lo soy. No lo soy, Señor, yo lo sé, pero quiero esforzarme, Señor, para vivir cada día mejor para ti. Y que tu iglesia, Señor, vivamos así, con un corazón generoso, con un corazón entregado, con un corazón lleno de fe, con un corazón que pide por sabiduría, con un corazón, Señor, que clama a ti, creyéndote a ti, Señor, por cada uno de estos principios bíblicos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Salvador. Te honramos y te bendecimos. Tuya es la gloria.
Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Amén, amén.